Vamos a exponer la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 8. Por favor, si son tan amables, busquen allá, abran sus Biblias en Josué, capítulo 8. Y el tema de esta mañana es la victoria en el lugar del fracaso. La victoria en el lugar donde se había fracasado. Ustedes recordarán que Josué había cruzado el Jordán, había conquistado la ciudad de Jericó y fueron tras la conquista de Ai, H-A-I. Y cuando llegaron allá, fueron humillados. Los israelitas perdieron 36 hombres y tuvieron que regresar humillados, avergonzados. Josué se humilló delante de Dios, rasgó sus vestidos preguntando por qué esa vergüenza, por qué esa derrota, preocupado en el gran nombre de Dios. Y Dios le dijo que había pecado en el pueblo. Dios le dijo que ciertamente había un anatema, alguien había violado la ley y había caído en maldición, y este fue Acán. Y nosotros vimos la vez anterior cómo Dios trató con Acán. Dios mandó a Josué a que destruyeran. Acán murió con su familia y todo lo que había robado. Fue una lección severa para nosotros ver este fracaso, el único que tuvo en toda la empresa de conquista en Canaán. Y ahora Dios los manda a que vuelvan a Ai, donde habían fracasado. Y yo le pregunto, ¿ha tenido usted fracasos en su vida? ¿Frustraciones? ¿Acaso es posible triunfar y tener victoria en el mismo lugar en donde antes hemos fracasado? Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios y veremos hoy con su ayuda. Vamos a leer Josué capítulo 8, luego oramos y entonces nos entregamos a exponer esta preciosa porción de la palabra de Dios. Josué capítulo 8. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad, a su tierra, y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo: atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, y os alejaréis mucho de la ciudad, no os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad. Y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad. Porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Entonces Josué los envió, y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó, y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai, y el valle estaba entre él y Ai. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo, todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad, y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron
y madrugaron, y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para servirles, para seguirles, y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Ai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo y en el desierto, a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Ai. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche, y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las tablas de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Vamos a orar un momento. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que hemos leído, por esta larga porción de ella, pero qué bueno es traer tu palabra, porque ella es vida. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Y qué bueno que haya mucha palabra tuya y poca palabra de tu siervo. Es mejor,
Pero ven, tráenos ahora al exponer esta porción, aliento a nuestras almas, ánimo para perseverar y seguir esperando en ti. Y concédenos ver claramente que por tu gracia podemos tener victoria en el mismo lugar donde hemos tenido fracaso. Te pedimos tu ayuda especial por los méritos y nombre de Jesucristo. Amén. Hay un programa muy conocido en los Estados Unidos al que mi abuelita, que partió con el Señor hace años, cuando yo era mucho más joven que ahora, porque sigo siendo joven, pero más joven, ella me enseñó a ver el programa. Quizás algunos de ustedes lo han visto en la mañana, se llama The Price is Right. El que no lo ha visto, no se ha perdido gran cosa, pero es divertidísimo. El asunto es que este programa tiene una multitud de personas, yo no sé cuánto coge el auditorio, quizás 300 personas, y entre esas personas seleccionan algunos que pasan al frente donde hay creo que 4 opciones o 5 aquí. Y estas personas, de ahí, no todo el que va al programa llega al frente. De ahí, de esos que están al frente, seleccionan según van diciendo algunos, y algunos llegan hasta ahí y no pasan de ahí. Y este que pasa de aquí viene a concursar. Y después de este primer concurso pasa a otro concurso. Y si gana ese otro concurso, entonces va a una eliminatoria donde hay 3 participantes en la primera mitad. Y después de esos 3, tiene que ir a un concurso final con otro. La cosa es que algunos llegan a ganarse cerca de $50,000 en premios, carros. Es muy atractivo y tentador el programa. Hay que verlo con un filtro de cuidado para no desarrollar codicia y ambición. Pero hay algo interesante y por eso lo refiero hoy. Hay personas que van al auditorio y pagan la entrada si hay que pagarla, y si no son llamados, no tienen otra oportunidad, fracasaron. Algunos llegan al frente y si no aciertan el precio, fracasaron. Otros pasan de aquí a la primera etapa y si no aciertan el precio, fracasaron. Otros pasan de la primera etapa a la segunda etapa, que tiran una rueda, y si no lo pasan ahí, fracasaron. Y algunos llegan a la final, como vimos en días pasados, que vi esa parte final, los 2 concursantes se pasaron del precio que tenían que decir y los 2 fracasaron. En otras palabras, hay personas que llegan a ese programa famoso y se van a su casa con menos dinero del que tenían antes, porque pagaron la entrada, pagaron el transporte y no ganaron nada. Pero ¿saben ustedes que la vida cristiana no es así? En Cristo somos más que vencedores y los hijos de Dios nunca terminan fracasando. Sí, en un momento puede que nos pase como hay, que seamos humillados, seamos avergonzados, pero ese no es el final de la historia. De hecho, algún día todos nosotros vamos a enfrentar la más grande humillación, que es la misma muerte. Pero ese tampoco es el final, porque dice Pablo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Ahí estamos y pasamos a estar muchísimo mejor. Ahora, mientras aquel día llega, aquí tenemos un cuadro interesante. Recuerden que Josué es como un tipo de Jesús, que nos habla de aquel día cuando el Señor nos lleva a la tierra prometida, pero también es un modelo de la vida aquí, donde enfrentamos obstáculos y dificultades. Aquí está Josué siendo enviado por Dios a un lugar donde Israel fue humillado, a un lugar donde Josué se halló con profunda tristeza, decepción y desaliento. Él pasó una gran vergüenza y Dios le dice, quiero que vuelvas ahí. Vamos a mirar en primer lugar las palabras que recibe Josué de parte de Dios. Siempre debemos mirar la palabra de Dios con el debido cuidado. Miren el inicio del capítulo 8. Jehová dijo a Josué, ¿en qué momento? Si ustedes ven el versículo 25, vemos algo del momento. Y le dijo Josué a Acán, ¿por qué nos has turbado? Estoy en el capítulo 7, versículo 25. Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon, los quemaron después de apedrearlos. Hermanos, aquí vemos Josué y el pueblo pasa por el sufrimiento de la muerte de toda una familia. Ellos tuvieron que matarlos y luego quemarlos. Y ese olor a carne quemada y esa desgracia, ese pesar estuvo allí, además de que habían 36 familias que habían perdido a sus seres queridos en la batalla contra Ai, el primer intento.
Dice el versículo 26, levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Entonces, dice el versículo 1 del capítulo 8, Jehová dijo a Josué, no olvidemos el contexto, ha habido pecado, el pecado fue quitado, ahora Jehová habla a su siervo. No temas, no desmayes. Toma consigo toda la gente de guerra y levántate, sube a Ai. Amados míos, ¿recuerdan que Dios le haya dicho a Josué antes, no temas ni desmayes? Desde el principio del capítulo. Y hermanos, yo quiero que ustedes presten atención a esto. Y esto es muy importante, atiéndame bien. En nuestro Dios no hay desperdicio ni hay coincidencias, sino providencias. Cuando Dios le dijo a Josué, imagínense a Josué, por favor, por un momento, conmigo, hagan un ejercicio conmigo. Josué recibe la encomienda de Dios y sabe que Dios estuvo con Moisés y le dijo, como estuvo con Moisés, estaré contigo. Y le dice, levántate, esfuérzate y sé valiente. Era como para Josué decirle a Dios, ¿y para qué Dios pierde su tiempo diciéndome, esfuérzate y sé valiente? ¿Acaso no soy yo un general victorioso, valiente? Hermanos, cuando Dios te habla, Dios sabe lo que te está diciendo. Y cuando tú vienes a la iglesia y tú oyes un sermón en particular, escúchenme bien, no pienses, yo no sé por qué el pastor predicó eso, porque eso no tiene que ver, no, tiene que ver contigo. Y si tú has llegado aquí, cuando otros no están aquí, es porque Dios quiere que tú oigas lo que aquí se va a decir hoy. ¿Me doy a entender? Esto no es para el otro. O lo voy a decir como lo dijo alguien, esto no es para usted, es para la persona que está al lado de usted. En otras palabras, es para usted porque usted está al lado de otro. Dios te trajo a oír esto hoy, así que presta atención, mi hermano y mi hermana. Y Dios en su gracia también me concede a mí traer esto porque yo también necesito esta verdad. No crean que yo estoy exento de esta verdad también. Dios se lo dijo porque momentos como estos vendrían. Josué debía estar triste. Y hermanos, la tristeza es común a todo ser humano. El gozo del Señor lo da el Señor Jesucristo. Y recuerden como probablemente ya les dije, el Señor, la Biblia nunca dice que Él se rió, pero dice que lloró 3 veces y específicamente en Getsemaní dijo, mi alma está triste hasta la muerte. La tristeza es parte de nuestra vida. Ahora miren por qué estaba triste Josué. En primer lugar, estaba triste por una derrota y una vergüenza que habían pasado. Miren el capítulo 7, versículo 6. Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Hermanos, se humilló y se declaró en ayuno. Estaba tan afligido que no quería ni comer ni levantarse de la presencia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted cayó en una tristeza como esa? Porque hay algunos que la tristeza le produce una reacción adversa. Estoy triste, entonces como más. Pero hay otros que la tristeza es tan grande que se les cierra la boca. Y se le hace un nudo en la garganta. No pueden ni comer. Josué cayó en eso. Esto es un estado parecido a una depresión donde la persona no quiere comer, no quiere levantarse. Y Dios viene a él y le dice estas palabras: no tengas miedo, no desmayes. No. En segundo lugar, debía estar triste por una causa que aflige a toda persona creyente, que es el pecado. El pecado es la causa de nuestra mayor tristeza. El pecado, y había pecado en el pueblo, y por causa de ese pecado, Josué estaba triste, por causa de ese pecado en el pueblo. Debía estar triste por la muerte de aquellos hombres de guerra y sus familias. Él debía sentirse triste, afligido, porque esos hombres habían muerto y finalmente por la misma muerte de Acán. Él estaba triste, él estaba afligido y Dios le trae una palabra. ¿Cuál es la palabra? Hermanos, ¿qué probablemente hubiese querido oír Josué en ese momento? Que Dios le dijera: mira, Josué, en vista de este fracaso, déjame decirte, te voy a sustituir, voy a levantar otro hombre, tú estás en retiro. Y le mando una carta con un retiro, con un salario, y se acabó, no vuelve a pelear. No, pero Dios no hizo eso. Dios le dijo: Josué, he aquí, levántate. Josué, levántate. Miren cómo dice el versículo 1, y tal parece que él estaba postrado. Toma contigo toda la gente de guerra y sube a Ai. Vuelve a la batalla.
donde yo te llevé y tú, ahora mira, has vencido en entrar a la tierra, has sido humillado, ahora vuelve al mismo lugar donde has sido humillado. Hermanos, Dios a veces tiene planes para nosotros que no son siempre como nosotros queremos, pero siempre son mejores. Dios nos pone a veces a prueba en situaciones muy difíciles, donde nosotros quisiéramos, miren, desaparecer, donde nosotros quisiéramos huir, donde nosotros quisiéramos no estar. Yo soy experto en eso. El día que usted quiera una charla de eso en lo personal, hable conmigo. Pero entiéndase que el llamado nuestro es a oír la voz de Dios y Él es glorificado. ¿Saben en qué? En que Él nos manda al mismo lugar donde hemos sido avergonzados para traer gloria a su santo y bendito nombre. Para que la gloria sea de Él y no nuestra. Miren esto. Dios había quitado el pecado. Dios ahora estaba usando todas las fuerzas de Israel. Antes le dijo 3 hombres. Ahora estamos hablando de una cantidad nada más y nada menos de 30,000. De 3,000 a 30,000 son 27,000 más nada más. No tantos. Y finalmente Él le da una estrategia diferente. Amados míos, ¿cuál es la estrategia que Dios le da a Josué sobre la cual debemos nosotros prestar especial atención? En primer lugar, hermanos, miren, Dios comienza con una promesa. Todo camino nuestro debe estar iluminado por la palabra de Dios. Ustedes han oído que todos los verdaderos cristianos dicen, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y hermanos, la queremos hacer. Pero tenemos que consultar la palabra de Dios a fin de andar en la voluntad revelada de Dios. La palabra de Dios. Dios habló a Josué y específicamente le dijo ahora algo que él necesitaba oír. Yo te he entregado en tu mano al rey de Ai. Levántate y sube contra Ai. Además de esto, Dios le declara a Josué lo que él haría en aquella ciudad. Versículo 2. Harás a Ai a su pueblo como hiciste a Jericó y a su rey. Es interesante, hermanos. Miren, por favor, miren esta gráfica aquí. Dios lo llevó, cruzó el Jordán, venció Jericó, fracasó en Ai y ahora vuelve a luchar contra Ai. Miren lo que Dios le dice. Como tú has vencido en Jericó, yo te voy a dar la victoria aquí. Dios sabe usar la palabra de nuestras experiencias buenas pasadas para alentarnos. Y esa es una forma en que nosotros debemos de pensar también. Déjenme explicárselo de otra manera. Hay ocasiones en que la providencia nos aflige y nuestra tendencia es a pensar todo lo malo y todo lo mal que hemos hecho en esta vida. Se lo voy a repetir de otra manera. Fracaso en esto y me veo en el espejo y me doy cuenta de que soy la persona más fea sobre la faz de la tierra. Y me doy cuenta de que vengo de padres que también son feos. Y además de eso me doy cuenta que vengo de un país muy pobre. Y además de eso me doy cuenta de que se me dañó la estufa. Y se me dañó esto. Y el carro también. Y comenzamos a sumar males y males y males y males y males y males de una manera abrumadora. Hermanos, así no pensamos los creyentes. Todo lo bueno, todo lo digno, todo lo que es digno de alabanza, si hay virtud alguna en esto, pensad. Procuremos tomar las victorias que hemos tenido en Dios y con esa levantémonos en la encomienda que Dios nos da. Porque el diablo lo que quiere es que usted piense lo peor. No, hermanos, hay mucho bien en nosotros. Días pasados le doy gracias a Dios, muchas gracias a Dios. Estamos en la casa en tiempo de leer la escritura tempranito y vamos en Primera Tesalonicenses leyendo el devocional, mi esposa y yo, habían algunos de los hijos ahí y llegamos al punto donde Dios dice, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y el Espíritu de Dios vino y nos visitó en esa reunión familiar en casa. Y comenzamos a pensar, no en las cosas que nos faltan, porque si usted mira este mundo, a usted le falta mucho, pero a usted le falta mucho, pero mucho, para que sea satisfecho. Oh sí, todavía usted puede tener avión, tener edificios en toda la nación y no está conforme y quiere ser presidente. Y cualquier parecido es pura coincidencia. El corazón humano no se sacia. Sin embargo, dijimos, vamos a mirar y vamos a dar gracias a Dios por algunas cosas que seguro tenemos. Y comenzamos por los ojos. Gracias porque podemos ver. Gracias porque podemos respirar sin necesidad de un tanque de respiración. ¿Usted ha visto personas que andan con un tanque de respiración a rastro? Pero usted hace así
Aire gratis, ya. Gracias, Señor. Podemos respirar. Podemos hablar, podemos oír, podemos pararnos, podemos comer, podemos ir al baño. Al baño, sí, ir al baño es una misericordia de Dios. Hay gente que no puede ir al baño. Y es tanta la misericordia y la bondad de Dios para con nosotros, que si usted las cuenta a nivel horizontal, tiene mucho para brincar. Pero si usted hace así, mire, y la pone vertical, Dios me ha amado desde antes de la fundación del mundo. Dios ha enviado a su Hijo en mi lugar. Dios me ha dado el perdón de todos mis pecados. Dios me ha dado la vida eterna. Toda promesa en Cristo. Hermanos, el corazón revienta de gratitud a Dios. Bueno, pues Dios dio un salto, mira. Como estuve en Jericó, como hiciste en Jericó, así harás. Ahora Dios añade algo en el versículo 2, a diferencia de la conquista de Ai y Jericó. La de Jericó, perdón, él le dice, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. En aquel caso había que destruirlo todo, pero Dios le dijo, ahora te quedas con eso también. Y en el versículo 3, la estrategia incluyó que levantara toda la gente de guerra, subir contra Ai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y diferencia, en el anterior, como les dije, fueron 3,000, ahora 30,000, todo el esfuerzo, toda la gente. Hermanos, cuando Dios en su gracia nos llama, cuando Dios nos muestra su voluntad, déjenme darle un consejo, hermanos, no seamos fríos, pongamos todo nuestro corazón y toda nuestra pasión en lo que Dios nos da. Como yo sé que aquí hay amantes del fútbol, le voy a hablar de fútbol. Quiero darle el pésame a todos los mexicanos presentes. Anoche Chile humilló a ese equipo. ¿A quién? ¿A Ecuador también? Ah, bueno, yo no vi ese. Pero el problema es que mi vecino es chileno, hermano, y cada vez que metían un gol, eso era un escándalo, que los pajaritos se despertaban. Todo el mundo tenía que salir corriendo. Pero oigan bien, yo no voy a repetirle cómo ganaron, pero fue algo humillante. 7-0. Si es a mí, está bien, pero son profesionales aquellos. Pero ahora yo no voy a hablarle de eso. Déjeme coger la buena parte. Cuando yo estaba viendo el juego, hermanos, el equipo de Chile estaba jugando de una manera avasallante. Eso significa, mire, que cogían la bola aquí, y de repente el mexicano tenía la bola y le salían 7 chilenos. Y el otro la pasaban allá y salían 15 chilenos. Yo no sé cuántos chilenos había en el juego ahí. Pero todos se movían corriendo y estaban poniendo todo su corazón, toda su pasión. Esta mañana le dije a mi esposa, mira, así es que tenemos que vivir la vida cristiana. Si el diablo me desalienta, me levanto en el nombre de Cristo. Y el diablo me pone a pensar cosas tristes, cojo las cosas de las promesas de Dios y me levanto en el nombre del Señor. Si voy a cantar, hermano, no puedo estar cantando a Dios la gloria. No, con todo mi corazón. Así es que tenemos que vivir la vida cristiana. Así. Cuando vamos a testificar, hermano, no lo hagamos para que la gente se espante. ¿Verdad? No, con todo el corazón. Y aquí viene la batalla, hermanos, otra vez. Mire, y llevaron a toda la fuerza en esta ocasión contra Ai. Pero hermanos, seguimos adelante. En esta estrategia nosotros encontramos también algo diferente completamente. En el caso de Jericó, ¿qué hizo el pueblo? Obedecer a Dios. Y la estrategia era rodeando la ciudad. Bien. Tocando la trompeta. En este caso no, hermanos. Aquí está la ciudad de Ai. Venía un grupo hasta la mitad del valle. Unos 25,000 hombres. Aquí los de Ai los vieron y salieron huyendo y tenían aquí escondidos 5,000. Cuando estos salieron detrás del ejército aquí, que huía, estos entraron, quemaron la ciudad, y en el valle, cuando estos vieron esto, se encontraron con estos 5 y estos 25 y los aplastaron. Una estrategia distinta. Hermanos, quiero decirles esto. Miren, Dios obra de maneras diferentes. Muchas veces nuestras mayores frustraciones están en que esperamos que Dios obre conmigo como Él obra con el vecino. No, la manera en que Dios está tratando con la persona al lado suyo no es la suya. Y a algunos de nosotros Dios les da abundantemente, pero a otros no les da nada, porque así es como Dios quiere bendecirte. Dios obra de manera diferente y nosotros debemos estar listos para la manera en que Dios nos vaya a llevar a la batalla que tenemos por delante. Pero ahora yo quisiera concentrarme en la última parte. ¿Qué hizo Josué cuando todo había terminado?
¿Qué hizo Josué? Noten ustedes, hermanos. Cuando todo había terminado, había eliminado al rey, entonces se fueron al monte Ebal. Y no tengo el tiempo para hablar de los nombres de estos montes, lo que significaban estos dos montes en la historia de Israel. Pero aquí hay algo muy importante. Cuando él había conseguido ya esta victoria, nos dice la palabra de Dios que se fue a adorar a Dios y levantó un altar a Dios. Versículo 30. Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal. Hermanos, he aquí algo importante. Después de la victoria, a adorar a Dios. Además de esto, escribió la ley. Dice la escritura, versículo 32. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y además de esta ley, las leyó, versículo 34. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y maldiciones, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley. Hermanos amados, he aquí que él levantó un altar a Dios, escribió la ley, leyó la ley, y todo esto fue en la presencia de Dios, simbolizada por el arca. Versículo 33. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. En otras palabras, fue delante de Dios con la ley en adoración a Dios. Una de las cosas buenas de nosotros tener un día de adoración a Dios cada semana, yo creo es que porque podemos celebrar en este día las misericordias de Dios para con nosotros en la semana que ha pasado. ¿Usted sabe de los males que Dios le libró a usted en esta semana que pasó? ¿Usted sabe de las bondades que Dios tuvo para con usted la semana que pasó? ¿Usted tiene una idea de cómo Dios le ha guardado en la semana que pasó? Amados, es bueno venir a adorar a Dios. Es bueno encontrarnos en la iglesia, en el pueblo de Dios, sirviendo a nuestro Dios. Ahora quisiera traer algunas palabras de aplicación. Vamos a mirar algunas palabras de aplicación. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando el pecado en nuestra vida ha sido bien tratado, cuando lo hemos confesado, cuando hemos apartado nuestro corazón de ese mal, hemos vindicado a Cristo y Dios nos ha perdonado? Hermanos, yo les voy a decir lo que algunas personas hacen. Han caído en su pecado, han fracasado en algún momento, sí, eso ha sido conocido, pero ¿saben lo que hacen? Viven el resto de su vida para lamentarse de ese pecado y de ese fracaso. La vida de ellos es como el libro de Lamentaciones. Son bíblicos, pero se quedan en Lamentaciones. No hay salmos, no hay gozo, no hay evangelio, no hay perdón. Amados míos, he aquí lo que nosotros debemos hacer cuando hemos confesado nuestros pecados. Levantarnos en el nombre de Cristo y comenzar de nuevo en el nombre de nuestro Salvador. De nuevo, la justicia de Cristo es la justicia que el Padre ve y la muerte de Cristo en nuestro lugar. Cada vez que nosotros hayamos confesado nuestro pecado, nos hayamos arrepentido, escuche bien, Dios nos perdona de toda maldad. Dios quita esa mancha, Dios borra eso en nuestro expediente y jamás lo recordará. Como está lejos el oriente del occidente, aleja de nosotros nuestras transgresiones. Como está lo profundo del mar, allí los envía. Dios los deshace, Dios no se acuerda. Entonces mire, no viva usted para recordarlo, entréguelo a los pies de la cruz de Jesucristo. Olvídese de eso y comience de nuevo. Sí, cuando vuelva a la tentación, vuelve y pida perdón. Pero recuerde, Cristo lo ha perdonado. Olvídese de eso. Bendito sea nuestro Dios. Esa es nuestra esperanza. Ese es el evangelio. Josué y el pueblo se levantaron en un segundo intento. No nos cansemos tampoco, hermanos, de hacer el bien. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Con nuestros hijos no nos cansemos de hacer el bien. A su tiempo segaremos si no desmayamos.
Debemos aprender también de nuestros fracasos en la vida. Dios nos deja caer a veces, nos deja en fracasos y debemos aprender. Josué aprendió. Hay lecciones que Dios nos da para marcar nuestra vida para siempre. Atendamos a esas lecciones. Una de las cosas que dice Proverbios es que el necio repite su necedad. Y usted y yo tenemos que aprender a apartarnos de nuestra necedad. Si anteriormente por hacer esto terminé en esto, hermano, no vuelva a hacer esto. Apártese y pídale a Dios que le libre, que le guarde. Yo no voy a hablar ahora de categorías, ni voy a hablar en particular de lo que pasó allí en Orlando. Yo quiero decirles que es una pena, como quiera que sea. Esas personas son pecadores, como son pecadores los borrachones, como son pecadores los que usan drogas. Este es un mundo de pecado, pero es una tragedia para entristecernos y pedir a Dios misericordia por ellos. Pero es interesante que uno de esos sobrevivientes dijo, yo jamás en mi vida vuelvo a una discoteca. Bueno, lo aprendió de una manera diferente a la mía. Pero es sabia su decisión, ojalá que la cumpla. Y hermanos, nosotros en Cristo debemos aprender de nuestros errores. Debemos aprender de aquellos cursos que llevan nuestra vida en un momento que no nos conviene, que es bueno apartarnos. En las cosas que vemos en la televisión, en las cosas que comemos, en las personas con quienes nos relacionamos. Josué tomó una medida, Israel aprendió. Pero hermanos, tenemos que aprender de nuestros errores. Y Josué desarrolló una estrategia diferente. No fue de la misma manera. Buscó a Dios, siguió a Dios y desarrolló una estrategia diferente. El apóstol Pedro también aprendió de sus errores pasados. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo dijo, ustedes se van a escandalizar de mí? Y Pedro de repente dijo, Señor, aunque todos ellos lo hagan, yo no. Yo no. Yo te seguiré hasta la misma muerte. Y cuando el Señor se le aparece y el Señor le pregunta, Simón, ¿tú me amas? Él no dijo, claro que te amo más que esto. No, él aprendió del error. Le dijo, Señor, tú lo sabes. Sí, tú lo sabes. Y hermanos, tenemos que aprender de nuestros errores pasados. Nosotros tenemos que aprender a no confiar en nuestro propio brazo, no confiar en nuestra propia carne, no confiar en nuestros propios esfuerzos, sino aprender a depender de nuestro Dios, a humillarnos delante de Dios. Muchas de las cosas que nosotros pasamos es por soberbios y orgullosos. Tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios. ¿Qué aprendió Josué? ¿Y qué debemos aprender nosotros de esa lección? Miren, Josué aprendió que el pecado encubierto lleva a la ruina y tarde o temprano, óigame bien, va a salir su consecuencia y su castigo. Acán lo escondió y Dios lo reveló y sufrieron. Hermanos, nunca pensemos que Dios puede ser burlado. ¿Y qué cosas tú has pasado en esta vida, en el pasado, de las cuales hoy tú puedes aprender para nunca jamás volver por ese mismo camino? ¿Qué cosas has aprendido? Ustedes saben que una de las cosas que pasan es que en la iglesia como cuerpo nosotros sufrimos y vivimos con los hermanos para aprender los unos de los otros. Recuerdo un hermano que una vez metió su mano, era a la izquierda, en una máquina de nieve que estaba atascada de limpiar la nieve y metió su mano y eso le aló la mano y le cortó 3 dedos en el acto. ¿Creen ustedes que si él vuelve a verse en una condición similar va a meter ahora la mano derecha? No, ni yo que no fui el que me corté el abuelo, nunca. Déjeme ahora decirle, en la iglesia no tenemos que pasar todos por lo mismo. No, hermanos, aprendamos de la experiencia de nuestros hermanos. Lo que pasan ellos y que eso nos enseñe Dios a través de lo que pasan ellos en el mismo cuerpo de la iglesia. Amados míos, el pecado es una realidad que tiene consecuencias. No esperemos que nos llegue a nosotros para nosotros poner lección en nuestro corazón y aplicación. Pero aquí hay una lección final que es con la que yo quiero verdaderamente terminar esto. Amados míos, Dios puede darnos victoria en el mismo lugar donde hemos fracasado. Y yo quiero hablar de manera muy específica.
¿Quién no ha tenido tropiezos en su matrimonio? No levante la mano. Pero yo estoy seguro de que todos nosotros tenemos tropiezos en nuestros matrimonios. Porque sencillamente, óigame bien cómo funciona la matemática. Él es un pecador, redimido, pero es un pecador. Ella es una pecadora, redimida, pero pecadora, ¿verdad? ¿Y qué pasa, hermanos, cuando usted une la gasolina con el fuego? ¿Qué pasa cuando usted suma pecado más pecado? Hermano, va a abundar el pecado. Entonces, ¿vamos a tener dificultades en el matrimonio? Claro que sí. Pero la gloria de Dios se manifiesta es que en esa misma relación, en ese mismo problema, de ahí Cristo saca brillo, perdón, gracia para la gloria de su nombre y podemos ser felices. ¿Podemos ser felices? Yo siempre pienso que el que se divorcia una vez y se casa es muy propenso a divorciarse otra vez. Es como el que saca de, ¿cómo se llama eso? Articulación el hombro, que tiene una cobertura ahí. Y cuando se le sale el hueso una vez, ya de ahí en adelante se le sigue saliendo. Y por eso usted ve que hay hombres que tienen un récord de matrimonios. 2, 3, 4, 5, 6 mujeres. Y dice, no, yo con todas me caso. Sí, pero óyeme, ¿qué pasó con la primera que tú le juraste amor en el altar? Y hermanos, yo no sé cuál es la vida de cada uno de ustedes, pero yo quiero que usted entienda esto ahora. No nos devolvamos. Si Cristo está con nosotros en el mismo lugar, en la misma condición en que hemos fracasado, ahí nos puede dar la victoria para la gloria de su solo nombre. Nosotros no vamos a decir fue por mí, no, fue por Él. No, pero pastor, usted no conoce la situación en la que yo vivo. No, yo no la conozco, pero Dios sí, y por algo Él lo llevó ahí. Y pastor, usted no sabe la situación de mi trabajo. Yo conozco unos hermanos, quiero decirle aquí en confianza. Oiga, hermanos, que tristemente donde están trabajando, donde Dios les está proveyendo, es una queja continua desde que llega en la mañana hasta que se ve en la tarde. Es un martirio, parece como si Dios se hubiera equivocado poniéndolo a trabajar ahí. Hermanos, yo les voy a decir la verdad. Donde Dios puso al apóstol Pablo a predicar, no fue en una catedral, fue en una cárcel. Entonces, donde Dios nos ha puesto a pasar trabajo, ahí Él nos puede dar la victoria para la gloria de su santo y bendito nombre. Ahora, Dios puede cambiar las cosas y nosotros nos vamos y Dios nos llama, pero también tenemos que decir, ahí Dios me puede dar la victoria para la gloria de su santo y bendito nombre. Y esa victoria puede cambiar de uno a otro. La victoria nuestra, ¿saben cuál es, hermanos? Que nuestra vida termine como terminó Josué aquí. Esa es nuestra victoria. ¿Saben cómo él terminó? Terminó adorando a Dios en un altar. Terminó con la ley de Dios. Terminó en la presencia de Dios con el arca. ¿Y saben qué es lo único que nosotros deberíamos anhelar al final de nuestro camino, mis amados hermanos? Oiga bien, lo único que debemos anhelar al final de nuestro camino es que nuestra vida finalmente sea una ofrenda agradable a Dios y que haga a los hombres recordar a Cristo nuestro Salvador y que Dios es exaltado. Si usted vivió para eso, entonces verdaderamente su vida cumplió su propósito. Su vida aquí, mire, y la mía, no es ser un gran empresario, no es hacer dinero. Todo eso se queda y todo eso se pierde. Lo único que permanece para siempre es la gloria de Dios y el mensaje de que en Jesucristo hay salvación y vida eterna. El sábado pasado se cumplió una semana en que pude ir con una de mis hijas a un memorial que verdaderamente impresionó mi corazón. En los años que tengo en el ministerio nunca había visto un memorial así. Pero este joven, compañero de estudio de mi hija, tenía 25 años de edad. Él era estudiante de teología en Moody y el 21 de mayo, por una causa de un aneurisma cerebral, le dieron unas convulsiones, lo llevaron al médico y en el médico falleció, 25 años. Cuando estuve sentado en la iglesia en este memorial, yo fui impresionado porque la vida de él en esa corta carrera de 25 años, menos de la mitad de mi vida, él vivió para honrar a Jesucristo. Él se dedicó a conocer más a Cristo y a predicar a Cristo.
Y entre los que subieron ahí, subió un amigo de él que es minusválido y camina así. Y ese amigo de él hablaba de que él tenía un apodo que él se había puesto, que la primera letra de su nombre era C-Cripit, como cojo. Y él le enseñó que él era así, óigame bien, y así él debía agradar a Dios y honrar a Dios. Dios quiso que él fuera así. Y el testimonio de él fue de Cristo, 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 Cristo. Y le dije a mi hija, el día que yo muera, eso es lo que yo espero que digan de mí, que mi vida fue para Cristo. Y unos vienen aquí a vivir una vida que es un maratón, dijo un pastor, y otros vienen a vivir una vida que es corta. Pero a final de cuentas, que nuestra vida sea un olor fragante para Cristo. Y cómo predicó el papá sin ser pastor, y cómo la mamá habló, y él dijo, él tuvo sus luchas, a diferencia de todos los memoriales, ella dijo, él era un pecador también que tuvo sus luchas, hermanos, pero mostró a Cristo. Y a veces nada muestra mejor a Cristo que nuestra vida fracasada en ciertas cosas de este mundo. A veces nada muestra mejor a Cristo que un matrimonio con problemas y usted sigue honrando a Cristo, bendiciendo a Cristo. Quizás nada muestra mejor a Cristo que un padre y una madre que lloran por la condición de sus hijos, pero ellos siguen honrando a Cristo. Quizás no muestra nada más honra a Cristo que una persona que tenga una mutilación por un error de su vida, una mala vida, pero sigue honrando a Cristo. Oh, hermanos, en esta vida vamos a fracasar mucho, pero donde Dios ha permitido el fracaso, Él también puede hacer victoria para la sola gloria de su nombre. Vamos a orar. Padre nuestro, qué bueno es saber que donde fracasamos también podemos tener victoria gracias a Cristo. Gracias porque Él mismo en la cruz parece que fue derrotado, pero Él mismo también se levantó de entre los muertos. Sí, Padre, donde hemos fracasado aparentemente en este mundo, podemos también tener gran victoria en Cristo. Llévanos con esta verdad y que el que no cree aquí vea el fracaso de su pecado como una ocasión para levantarse y conocer al Salvador. Que cada fracaso es una oportunidad para levantarnos, volver a ti y seguir a Cristo. Por Él te lo suplicamos, dándote gracias por todas las cosas. Amén.